Un jueves fresco, pero poco a poco va a ir mejorando y aunque tenemos un fin de semana, Miguel Ángel Villacreces, bienvenido, primaveral, va a ser agradable. Hola, ¿qué tal, Ana? Sí, efectivamente, seguimos en la tónica del tiempo primaveral, que no siempre es plenamente soleado y caluroso, como vivimos en Semana Santa, sino que a veces tiene estos sobresaltos en forma de chubascos, ambiente mucho más nublado, más fresco, ¿no? Como el que hemos tenido realmente esta semana. Quizás no ha llovido en todas las zonas, que es lo que a lo mejor mucha gente pensaba, pero sí ha habido chaparrones intensos y ambiente mucho más fresco, como hemos comprobado. Hemos tenido lluvia esta noche madrugada, sí. pero muy poca ya, ¿no? El fin de semana, de hecho, o nada o casi nada. Sí, la tendencia poco a poco es a ir aclarándose la situación. Si te parece, lo vemos como cada semana. Vamos a ver la previsión, que con los símbolos, los que no entendemos de esto, nos aclaramos muy bien. Sí, es fácil para un poco hacernos una idea de cómo va a ir evolucionando la situación. La verdad es que no es un tiempo muy definido tampoco el que tenemos. Es típicamente el tiempo primaveral, un tiempo en el que podemos esperar casi de todo, aunque parece que para el fin de semana la situación va a ser algo más tranquila, algo más relajada que, por ejemplo, el fin de semana pasado. De hecho, en nuestro gráfico podemos ver cómo los soles y nubes son lo que predominan en la previsión. Un poco de todo, pero parece que sin precipitaciones en esta ocasión. Sol y nubes, algunas nubes medias, altas, quizá también nubes de evolución, especialmente en las horas centrales del día, en la primera hora de la tarde, como viene siendo habitual también en estas fechas, y temperaturas agradables, bastante contenidas, un poco en la línea de los últimos días o incluso un poquito más altas. De hecho, para mañana viernes, posiblemente con la apertura de más claros y ese sol que ya empieza a picar, que seguramente ya lo han comprobado, seguramente superaremos de nuevo los 20 grados sin problema. Y estaremos en torno a los 20 también el resto del fin de semana, un poquito más bajas en los momentos en los que se cubra, en los que se nuble, o en las zonas en las que se nuble por la tarde, y mínimas además, si se dan cuenta, también bastante agradables, en torno a 5, 6, 7 grados, que para Granada está bastante bien, ¿no? En la línea, digamos, de lo que viene siendo, Ana, habitual ya en el mes de abril. Vamos con los mapas que nos explican. A ti te gusta mucho que sepamos de dónde viene esto, ¿no? Y por qué ocurre, y ahí tenemos los mapas. Claro, es la manera de explicarlo para que todo el mundo más o menos entienda, aunque sé que no es fácil, ¿no?, de un poco apreciar, ¿no?, las diferencias, pero sí es cierto que, por ejemplo, hoy en altura, ¿qué tenemos? Pues tenemos abundante aire frío en la zona de la península ibérica, con los colores más verdosos, un poco azulados incluso, pues podemos hacernos una idea que hay bastante aire frío justamente sobre nuestras cabezas. Esto implica no solamente ambiente más fresco, sino también facilidad para que se formen esas tormentas que hemos tenido en las últimas tardes y que todavía hoy algún chaparrón nos está sorprendiendo en algún punto de la provincia. En superficie, es decir, a nivel de suelo, prácticamente no tenemos nada novedoso. Tenemos el anticiclón en el Atlántico, pero no hay ninguna borrasca potente sobre la península. Esas borrascas que se ven mucho más claramente, por ejemplo, en otras zonas del Atlántico, ¿no?, con esas isobaras mucho más juntas. Por lo tanto, situación típicamente primaveral, ninguna novedad en cuanto a borrascas intensas ni nada parecido cerca de nosotros. Y para el sábado un poco la situación es muy parecida, de nuevo abundante aire frío que entra por el Atlántico, pero esta vez ya no por el Golfo de Cádiz, que ha sido, digamos, la razón por la que las lluvias nos han afectado en los últimos días, sino que ya se va a quedar un poco más al norte y por lo tanto parece, Ana, nosotros vamos a tener un tiempo algo más tranquilo durante ese fin de semana. Tranquilo y sin tormentas, porque las tormentas empiezan a aparecer ya en el cielo. Claro, es que es lo típico, digamos, de este momento, además, en un momento en el que desde el norte de África parece que no hay casi posibilidad de que desde el norte de África nos llegue lluvia. Pues no, todo lo contrario, en ocasiones ocurre que es justamente esa zona la que genera esas tormentas y que acaban llegando hasta nosotros, sobre todo en la zona del mar de Alborán. Esa borrasca que estaba en el Golfo de Cádiz ayudaba a ese arrastre de nubosidad que se iba alimentando en el mar de Alborán, de ese mar algo más cálido y de esa humedad, y formaba esas tormentas que entraban hasta incluso nuestra zona o incluso Almería, otra zona de Andalucía. Y todos esos puntitos de colorines que se ven en el mar, son rayos, son los rayos que los detectores de rayos de la Agencia Estatal de Meteorología captaban, y luego en los mapas representativos nos llega esa información, esos rayos, gran actividad eléctrica en la zona de Alborán. Un espectáculo desde luego luminoso en los cielos de la zona de la Costa del Sol y de nuestra costa tropical durante los últimos días.
Y nos también vienen de África rayos, sí, nos viene lluvia y nos viene el polvo, ¿no?, de las tormentas del desierto. Efectivamente, otra de las consecuencias, además muy llamativas, muy espectaculares de esta época y también durante el verano especialmente. Pero también en primavera ocurre que esa borrasca del suroeste arrastra, y es así, literalmente arrastra ese polvo sahariano desde el norte de África, desde el desierto del Sáhara y otras zonas desérticas hasta nosotros. Y luego al producirse la precipitación, al producirse las tormentas, pues tenemos como consecuencia la lluvia de barro, y lo han podido comprobar estas mañanas, incluso después de haber estado lloviendo durante la noche, pues los balcones, los coches aparecían cubiertos de ese barro, de ese polvo, directamente traído desde el norte de África por esos vientos intensos que además también han traído temperaturas bastante suaves, incluso calurosas en algunos días. Hoy estamos viendo de todo, rayos, polvo, y nos vamos a ver salinas, incluso aguas termales, porque te has ido esta semana a un paisaje muy curioso que es de la zona de La Malá. Sí, me encanta porque además está muy cerca de la capital y es muy diferente a lo que podemos encontrar en el entorno incluso de la propia ciudad. Si te parece, vemos el vídeo, que es muy interesante. Vamos a verlo. No cabe duda que uno de los elementos, de las características más destacadas de la geografía de nuestra provincia, de la provincia de Granada, es la gran diversidad climática y como resultado también la enorme variedad de paisajes que encontramos, desde los más áridos hasta los más húmedos, además a poca distancia unos de otros. Uno de esos lugares en donde el paisaje es realmente singular y además muy contrastado con respecto a lo que encontramos alrededor es este punto en el que estamos, en el término municipal de La Malá, donde se reúnen, se aunan varios factores que hacen que el paisaje pues prácticamente parezca el de un desierto. Nos encontramos en un lugar con un clima muy extremo, con características claramente continentales, veranos muy calurosos, inviernos muy fríos y precipitaciones irregulares, además bastante discretas en general durante la mayor parte del año. El paisaje gana mucho en esta zona y además también da lugar a la formación de las salinas, que son muy bien aprovechadas en esta población de La Malá. Merece sin duda una visita este punto tan peculiar de la geografía provincial. Además también hay que tener en cuenta que, como ocurre en la mayor parte de esta comarca, aparecen también aguas termales, otra de las características de esa geografía compleja que tenemos en nuestra provincia y que en esta comarca del Temple granadino alcanza quizá su máxima expresión. Qué curioso que siempre pensamos que la sal la sacamos del mar y no, hay zonas como aquí en La Malá donde tenemos salinas que podemos aprovechar. Claro, son las salinas interiores que se llaman, debido a ese material que es muy rico en sales, pues se puede a partir del agua decantar, digamos, filtrar ese agua, ¿no? Y al final se queda depositado ese, digamos, sustrato en forma de sales que se utiliza pues para uso comestible, incluso para uso doméstico. Sí, sí. Bueno, no solo te has ido con la cámara, también con la cámara de fotos, como siempre, como cada semana. Y nos traes unas instantáneas bonitas y curiosas. Sí, también muy de la vida granadina, ¿eh? Muy de a pie de calle. Sí, porque ya sabes que me encanta que se vea un poco esa relación, ¿no?, del tiempo con el día a día, ¿no?, que está tan cercano. Por ejemplo, ya tenemos desde hace ya unos días el azahar en muchas de nuestras plazas, en muchos de los jardines de Granada. Huele a azahar, por ejemplo, en la plaza de Campo Verde, en la calle Alhóndiga, en zonas del centro. También importante cómo empieza ya a despuntar en la zona de parques de nuestra ciudad, los jardines y los parques, por ejemplo en este caso el Parque García Lorca. Allí vemos la Huerta de San Vicente, la residencia de verano de García Lorca, cómo empiezan ya los jardines a estar realmente espléndidos. Época fantástica también esta de primavera, que mucha gente aprovecha para hacer deporte al aire libre. Hay multitud de clubes deportivos que salen a la calle a correr durante la noche con un tiempo, una temperatura ya pues que invita a ello. También, por supuesto, el paseo, ¿no?, por el centro de la ciudad. Y ahí el cielo, aunque no se ve muy bien, pero sí estaba lleno de nubes altas, esas nubes que nos gustan tanto, sobre todo al atardecer, porque dan lugar a esa tonalidad tan vistosa. Y luego también ese cielo blanquecino, amarillento de la jornada del lunes, martes, con ese polvo sahariano que ya hemos explicado de dónde viene y que nos daba pues ese aspecto un poco triste quizá al día, ¿no? Y luego esos chaparrones, esas tormentas que caían en muchos puntos de la provincia, quizá no tanto en la capital, aunque en la capital ha llovido durante la noche sobre todo, pero en otras zonas durante el día caían esos chubascos que lo embarraban todo y, por ejemplo,
ejemplo, pues una muestra de cómo se han encontrado muchos que han ido a correr a los diferentes trail, por ejemplo, de montaña o carreras de montaña que se disputan en nuestra provincia, pues efectivamente, las zapatillas embarradas. Verde y húmedo, pues este es el resultado. Totalmente. Y también blanco, porque seguimos todavía con nieve sí. en zonas altas. Las 2 últimas noches ha nevado en Sierra Nevada, las 2 noches que ha llovido en Granada además, y curioso porque parte de esa nieve ha sido nieve con barro, igual que llueve barro, igual que se producen las lluvias de barro, pues también a veces la nieve va acompañada de ese polvo que está en la atmósfera y que se deposita junto con la nieve, y eso da lugar pues a que las pistas de esquí se cubran un poco de ese tono marrón, lo que se llama la lluvia de sangre, que se ha llamado históricamente y que también se puede llamar nieve de sangre. De hecho, hay pues documentados, escritos, ¿no?, desde época incluso árabe, donde se veía la sierra con ese tono rojizo y era algo pues un poco impresionante, ¿no?, para quien todavía no sabía por qué se producía eso, ¿no?, esas lluvias de sangre. Muy bonito de ver, nos queda ya poco tiempo, la nieve va a ir dando paso poco a poco a ese verde que veíamos, claro. Que me decía nuestro realizador, que es gallego, parece Monforte de Lemos. Monforte de Lemos está en Lugo, pues no, aquí en Granada también tenemos paisajes muy verdes, muy verdes. Gracias, Miguel Ángel, gracias como siempre, por adelantarnos lo que va a ocurrir el fin de semana y explicarnos por qué ocurren estos fenómenos meteorológicos. Gracias.